En la radio lo invitamos a escuchar este reportaje. Bien, y vamos a entablar comunicación, continuamos con el tema de Chile, y porque continúa, ¿no?, este conflicto social y político en el país trasandino, y además también con algunas denuncias que realmente son muy importantes, Luciana, ¿no? Bueno, y vamos a hablar sobre este tema, la preocupación que generan las distintas violaciones a los derechos humanos que estamos viendo, que se están produciendo en el país vecino. Está Verónica del Pozo, es abogada experta en derechos humanos y codirectora de ABOF en Chile, que es la Asociación de Abogadas Feministas. Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Bueno, queríamos conocer un poco tu opinión. Ustedes, por supuesto, están siguiendo de cerca todo lo que está ocurriendo en Santiago, este hecho que ha puesto al país bajo las miradas del mundo. Sí, bueno, lamentablemente ya llevamos 6 días de manifestaciones con una represión muy brutal por parte de las fuerzas policiales y militares. En Chile, como ustedes saben, es Carabineros de Chile quien debe resguardar el orden y la seguridad interna del país, y los militares están solamente para las guerras. Pero en este caso se ha dictado un estado de excepción constitucional que permite que los militares salgan a las calles a ejercer estas funciones de orden y seguridad, lo que evidentemente es una ventana abierta para las violaciones de derechos humanos, porque los militares son personal que no está entrenado para tratar con las personas civiles en estos contextos. Por lo tanto, el nivel de violencia desde que se declaró el estado de excepción ha sido muy, muy alto, justamente porque el trato que presentan los militares a las personas que detienen en las calles es un trato contra un enemigo. Entonces es un tratamiento muy violento. La verdad que las por supuesto, escenas... no estamos acostumbrados. No, por supuesto, la verdad que las escenas que trascienden, sobre todo a través de las redes sociales, donde quizás los filtros del criterio de los periodistas, de no mostrar el grado de violencia que se está viviendo en las calles de Santiago, hace que a veces no se muestren algunos videos, pero vemos de todo, ¿no? Golpes a chicos, golpes a mujeres, violencia explícita y de un grado que realmente resulta increíble por parte de las fuerzas que en realidad tienen a cargo la custodia del pueblo, ¿no? Sí, es realmente muy lamentable. Algo positivo de eso es que hoy día con las redes sociales estos crímenes que en el pasado reciente de nuestro país se demoraban años en ser revelados a la justicia, hoy día es cuestión de minutos. O sea, cuando fue la dictadura militar en Chile, las desapariciones de personas, las violaciones de los derechos humanos, las torturas, fueron un proceso, digamos, de años para que fueran denunciadas y que la opinión pública supiera de ellas. Hoy día en todos lados hay un celular y en todos lados se están denunciando a través de videos las distintas violaciones de derechos humanos que están ocurriendo. Entonces eso en alguna medida es positivo, pero debo decir que también está corriendo mucha información falsa en las redes sociales, y eso ha sido un punto negativo para nosotras como abogadas, porque la información falsa ha dificultado nuestro trabajo en ese sentido, porque estamos persiguiendo a veces denuncias que son falsas. Claro, falsas en cuanto a hechos que no sucedieron. Hechos que no sucedieron, o alarmistas, personas que están difundiendo información de cuestiones que no han ocurrido, por ejemplo, que se va a cortar el internet, o que hay personas colgadas en ciertos lugares, escondidos, cuerpos. Entonces, como abogadas de derechos humanos, evidentemente nosotras tenemos que averiguar qué es lo que pasó con eso, y para después encontrarnos con que era una denuncia falsa. Y eso nos quita tiempo que hoy día es muy valioso, porque somos muy pocas personas las que estamos en eso. Y después también, Verónica, falta quizás también de transparencia, ¿no?, con respecto a las cifras de detenidos, de personas heridas, de personas fallecidas también, ¿no?, que hasta el momento son 18, pero eso también me imagino que debe instalarse como tema, ¿no? Sí, fíjate que desde el gobierno partieron negando la existencia de personas muertas por disparos, por armas de fuego, digamos.
pero afortunadamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha estado haciendo un trabajo importante de registro de datos, y la gracia que tiene el registro de datos que ellos están haciendo es que son datos que ellos han constatado directamente. Por lo tanto, esta es información, digamos, de la que podemos dar fe, y el instituto ha sido el que ha ido levantando los casos de por ejemplo, en manos de agentes del Estado, y también varios casos de violencia sexual, que a nosotras como abogadas feministas nos parecen especialmente también relevantes. Bueno, Verónica, estoy leyendo precisamente parte de el comunicado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que habla de desnudamientos, de torturas, de disparos contra civiles, maltrato físico, verbal y golpes entre los derechos lesionados en estos días en Santiago. Sí, la indemnidad física y psíquica en general es lo que se ha denunciado, y en particular en el caso de las mujeres hay muchos relatos de violencia sexual que consiste predominantemente en una práctica que aquí Carabineros ha utilizado en algunas ocasiones, que es una práctica que está prohibida en los protocolos, pero que se usa a veces para revisar a los detenidos, que es el desnudamiento y la obligación de realizar sentadillas mientras la persona está desnuda. Esto se realiza mucho con las mujeres, porque tiene un componente evidentemente relacionado con el género. Y esas denuncias las hemos recibido mucho. De hecho, el instituto tiene 6 querellas por desnudamientos, y tiene otras 2 querellas de violencia sexual que tienen que ver con amenazas de violación a las mujeres. Una es por parte de Carabineros y la otra por parte de militares. Incluso hay una en que una de estas 2 querellas en que un militar le toca a una mujer en sus partes íntimas con su fusil mientras ella está boca abajo en el suelo, y luego la amenaza con que va a penetrarla con este fusil. Por lo tanto, estamos hablando de un nivel de violencia en el contexto de una detención que para nosotras era inimaginable hasta hace 6 días atrás. Realmente nos quedamos sin palabras de escucharte, Verónica. ¿Hay dificultad para hacer las denuncias correspondientes? ¿Cómo está funcionando también el sistema de recepción? No sé si en el Poder Judicial o cómo proceden ustedes para dejar legalmente sentado todo esto. Y nosotras como Asociación de Abogadas Feministas estamos recabando toda la información que podemos en comisaría, sobre todo porque nos interesa saber cuántas personas han sido detenidas y la condición en la que están las personas detenidas. Hemos tenido muchas dificultades para ingresar a las comisarías y para obtener el listado de las personas que están detenidas. La autoridad no nos quiere entregar esos listados y no nos dejan ingresar a las comisarías, solo están dejando ingresar al personal del Instituto de Derechos Humanos. Por lo tanto, nosotras hemos presentado un recurso de protección frente a la justicia para reclamar justamente por el actuar ilegal y arbitrario de la autoridad en este sentido, y poder ejercer nuestra profesión en favor de las personas que están detenidas hoy día, que necesitan ser visitadas por sus abogados. Ahora, Verónica, vos sabés que te escucho hablar, te escucho detallar las postales que vos estás narrando y relatando. La verdad es como cerrar los ojos y remontarse años atrás a la época de la dictadura. No se aprendió nada de lo que vivió Chile. Exactamente. Yo creo que eso es un reflejo de lo frágil que es el avance en materia de derechos humanos. A veces los países creemos que hemos avanzado mucho en esta materia y nos olvidamos de que estos avances son realmente muy frágiles. Basta con ver lo que pasa hoy día en Europa también con la situación de los migrantes, para ver cómo todo el discurso de derechos humanos que se construyó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial ha ido retrocediendo en relación con esta ola de migraciones y de refugiados, y cómo ese discurso que creíamos que era tan sólido ha ido decayendo fácilmente. En Chile ha pasado lo mismo estos últimos días. Frente al temor del saqueo y del vandalismo, las personas han olvidado el respeto a los derechos humanos, que creíamos que era uno de los valores que habíamos ido conquistando durante estos 30 años de democracia. Bueno, te quería mencionar también otra dificultad que considero interesante, que es propia también de la dictadura, ¿no? Que es cuando tienes que denunciarle a las mismas fuerzas de orden y seguridad las violaciones que ellas mismas están realizando.
Entonces, estamos también entrampadas con eso porque, por ejemplo, tenemos personas que están desaparecidas. Estamos tratando de consolidar un listado porque, como te digo, corre mucha información por las redes sociales, pero nos encontramos con el tope de, bueno, ¿y qué hacemos con esta información? ¿A quién le solicitamos su búsqueda si son las mismas fuerzas policiales las que los han hecho desaparecer? Uh-huh. No, realmente impresionante, Verónica. Y ustedes me decías que recorrieron las comisarías. ¿Hay o manejan un número tentativo de personas que hasta el momento han sido legalmente detenidas? Esas son nosotros confiamos en las cifras en este momento que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sí, porque evidentemente, nosotras no hemos podido constatar la cantidad de detenidos y las cifras que da el gobierno para nosotras no son de confianza. Por lo tanto, las cifras hasta el momento, hasta las 12 del día de hoy, el instituto informó de 2.138 personas detenidas, que el instituto directamente ha podido constatar, digamos. Exactamente. Verónica... Pero la cifra debe ser más elevada. Debe ser un número más elevado. Aparte, en medio del caos, llevar una cuestión estadística tiene que ser muy complejo, ¿no? Muy difícil. Y con el toque de queda, además, ¿no? Exactamente. Aunque, claro, el instituto tiene salvoconducto para ir en las noches a las comisarías. Y algunas abogadas nosotras nos hemos estado consiguiendo también. Bien, Verónica, muchísimas gracias por esta charla con nosotros, con Aire de Santa Fe, contándonos desde Chile esto que está ocurriendo, que repito, es retrotraernos en el tiempo, volver a quizás una de las épocas más oscuras de Latinoamérica, no solamente en Chile, sí, sino esta dictadura militar que asoló Argentina, Uruguay. El Cono Sur. El Cono Sur, exactamente, y que parece que, como vos decías, ¿no?, pone en jaque también la fortaleza de los derechos humanos que se demuestran como muy frágiles en su defensa frente a este tipo de situaciones. Exactamente, sí. Verónica, muchísimas gracias. Verónica del Pozo es abogada experta en derechos humanos y es codirectora de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, contando esto, que no deja de sorprender, que no deja de llamar la atención y que nos hace preguntar esto. No aprendimos nada del pasado, no aprendimos nada de la historia reciente, no de nuestro país o el país hermano, sino del Cono Sur. Esta y otras noticias en www.airedigital.com, el gran portal de noticias de Santa Fe.